Hola, hola, hola. El día de hoy estamos nuevamente con física. Este es el capítulo 4.4 sobre la tercera ley de Newton del movimiento. Sí, luego vamos a leer los objetivos. Vamos a hacer primero un recordatorio de lo que vimos en el video pasado, que era la segunda ley de Newton del movimiento. Hicimos un montón de cálculos, practicamos harto y espero que haya quedado muy claro. Bien, lo primero que vimos sobre la segunda ley del movimiento es saber que la aceleración de un objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza neta aplicada y va a tener también la dirección de esta. También entender que la aceleración es inversamente proporcional a la de la masa. Entonces, aquí tenemos la ley de Newton, está escrita de esta forma, que nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es de la fuerza neta aplicada. Perfecto, aquí nos dieron un nuevo ejemplo, estuvimos viendo. Ok, perfecto, ahora vamos a ver lo que es, también vimos el peso, ¿cierto? Dimos cuenta que el peso era una fuerza. El peso, esta es la fuerza de atracción gravitacional que un cuerpo celeste ejerce sobre un objeto, en nuestro caso, la Tierra. El planeta Tierra ejerce cierta fuerza de atracción gravitacional, o sea, nos empuja hacia su centro. Así que cuando veamos este símbolo, es la aceleración debida a la gravedad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Nos dimos cuenta de que la aceleración de gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado en la Tierra. Depende, en la Luna puede ser, es diferente de hecho. Bien. ¿Qué más vimos? Que el objeto en caída libre tiene la misma aceleración. Vimos que peso es igual a masa por gravedad, que es lo mismo que tener fuerza es igual a masa por aceleración. Y eso sería todo, si no me equivoco. Sí, luego hicimos muchos ejercicios. Lo último que vimos, si no me equivoco, es la ley de los componentes, que podemos separar los componentes de una fuerza. Supongamos que tengo esta fuerza, o sea, este vector fuerza, puedo calcular sus componentes de y sus componentes de x. La aceleración que tiene en y y la aceleración que tiene en x. Eso era lo único. Entonces, el día de hoy vamos a ver la tercera ley de Newton del movimiento. Los objetivos para la clase de hoy va a ser plantear y explicar la tercera ley de Newton del movimiento y también vamos a poder identificar los pares de fuerza de acción y reacción. Esta tercera ley de Newton del movimiento se conoce como la fuerza de acción y reacción. Entonces, tenemos que Newton formuló una tercera ley cuya relevancia en la física es tan amplia como la de las dos primeras. Como introducción sencilla a la tercera ley, consideremos las fuerzas que intervienen en el caso de un cinturón de seguridad. Si vamos en un automóvil en movimiento y se aplica repentinamente los frenos, por la inercia, recordar que es la tendencia natural de los cuerpos, de los objetos a mantenerse en movimiento o en estado de reposo. El movimiento tiene que ser rectilíneo uniforme. Por la inercia vamos a seguir moviéndonos hacia adelante conforme el automóvil se detiene. Y la fuerza de fricción entre el asiento y nuestro muslo no es suficiente para detenernos. Entonces, al hacerlo, nosotros vamos a ejercer fuerzas hacia adelante. Vamos a ejercer fuerzas hacia adelante sobre el cinturón de seguridad y la correa diagonal. Ambos ejercen las correspondientes fuerzas de reacción hacia atrás. Nosotros entonces de acción las tiramos hacia adelante y ellas nos tiran hacia atrás, con la misma fuerza que nosotros tiramos hacia adelante. Y hacen que frenemos junto con el vehículo. Si no nos abrochamos el cinturón, seguiremos en movimiento, según la primera ley de Newton, hasta que otra fuerza, como la aplicada por el tablero o el parabrisas, nos detenga. ¿Sí? Así que por eso es muy importante usar el cinturón de seguridad. Bien, comúnmente pensamos que las fuerzas se dan individualmente. Sin embargo, Newton reconoció que es imposible tener una fuerza sola. Es imposible. Él observó que en cualquier aplicación de fuerza siempre hay una interacción mutua y que las fuerzas siempre se dan en pares, o sea, de a 2, de 4 y así. Un ejemplo dado por Newton fue que si ejercemos presión sobre una piedra con el dedo también es presionado por la piedra o recibe una fuerza de esta.
¿sí? Entonces Newton hizo presión sobre una piedra con su dedo, ¿sí? Y el dedo también va a recibir esa presión por la piedra, va a recibir una fuerza de la piedra. Newton llamó a las fuerzas apareadas acción y reacción. Por lo tanto, la tercera ley de Newton del movimiento, es la siguiente. Para cada fuerza de acción, hay una fuerza igual y opuesta, reacción. En notación simbólica, la tercera ley de Newton es la siguiente. Esto que vemos acá es un vector, ¿cierto? La flechita indica un vector. Bien, entonces aquí tenemos que esta fuerza, la fuerza ejercida, la fuerza neta ejercida sobre el objeto 1 por el objeto 2. Sí, eso significa. La fuerza ejercida sobre el objeto 1 por el objeto 2 va a ser exactamente igual a su opuesta, la misma fuerza, pero en sentido opuesto, ¿cierto? Misma magnitud, pero diferente dirección, a la fuerza ejercida sobre el objeto 2 por el objeto 1. El signo menos indica la dirección opuesta, claramente. Eso lo voy a subrayar porque es importante. El signo menos indica la dirección opuesta. La decisión de cuál fuerza es la acción y cuál es la reacción es arbitraria, puede ser cualquiera, dependiendo cómo lo veamos. F21, esta de acá, podría ser la de reacción y esta podría ser la de acción o viceversa y así. Bueno, a primera vista, parecería que la tercera ley de Newton contradice la segunda. Siempre hay fuerzas, si siempre hay fuerzas iguales y opuestas, ¿cómo puede haber una fuerza neta distinta de cero? Algo que debemos recordar acerca del par de fuerzas de la tercera es que las fuerzas de acción y reacción no actúan sobre el mismo objeto. La segunda ley se ocupa de fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema específico, sobre el mismo objeto. En cambio, dice que las fuerzas opuestas de la tercera ley actúan sobre objetos distintos. Por lo tanto, las fuerzas no pueden anularse entre sí ni tener una suma vectorial de cero cuando aplicamos la segunda ley a objetos individuales. No sé si me explico bien. ¿Por qué pasaba esto? O sea, uno tiende a preguntarse, ¿cierto? Porque Newton dice que para cada fuerza de acción hay una fuerza igual y opuesta. Y siempre las fuerzas van de dos. ¿Sí? Siempre van en pares. Lo que pasa es que en la segunda ley de Newton nosotros vemos la fuerza aplicada a un puro objeto, a un solo objeto. Si en este objeto se aplican dos fuerzas de igual magnitud y opuestas, se anula la fuerza neta. Pero en cambio, con la tercera ley de Newton no se aplica solo a un puro objeto, es como interactúa este objeto con otro. ¿Sí? Este objeto, por ejemplo, el mismo ejemplo del dedo y la piedra. El dedo ejerce cierta fuerza hacia la piedra y, ¿cierto? La piedra ahora va a ejercer sobre nuestro dedo. Son dos objetos diferentes. Por lo tanto, las fuerzas no se van a anular. Bien, para ilustrar esta distinción, considere las situaciones que se muestran en la figura 4.11. 4.11 tenemos entonces esta cajita, ¿cierto? Que está sobre una superficie. Dice, es común olvidarnos de la fuerza de reacción. Por ejemplo, en la sección izquierda de la figura 4.11a, en la figura izquierda de la 4.11a, esta es la sección izquierda, la fuerza evidente que actúa sobre un bloque que descansa sobre una mesa es la atracción gravitacional de la Tierra, que se expresa como el peso mg. Bien. Entonces, la única fuerza que nosotros podemos apreciar, ¿cierto? Va a ser la que va a ejercer la gravedad. ¿Sí? La atracción gravitacional. La fuerza de gravedad, la que se llama la fuerza peso. ¿Y cómo se calculaba ese peso? Era la masa del cuerpo, la cantidad de inercia, recordad que la masa es la cantidad de inercia de un cuerpo, la masa por la gravedad. ¿Sí? Eso es el peso. La fuerza que está actuando, la fuerza peso que va hacia abajo, hacia la Tierra. Perfecto, entonces, que se expresa como el peso. Sin embargo, debe haber otra fuerza que actúe sobre el bloque, ¿cierto? Para que el bloque no tenga aceleración. La mesa deberá ejercer una fuerza hacia arriba, N. ¿Sí? Una fuerza hacia arriba. Claramente tiene que haber una fuerza extra. Porque si pensamos bien que solo hay una pura fuerza, solo una,
actuando en la dirección, la fuerza peso actuando hacia abajo, significa que nuestra fuerza neta es distinta de cero, por lo tanto, esto no puede estar en reposo, tendría que tener cierta aceleración. No puede ser, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la mesa deberá ejercer una fuerza hacia arriba, N, cuya magnitud, la magnitud de N, es igual al peso del bloque. ¿Sí? Es igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que la sumatoria de todas las fuerzas de I, del eje I, tenemos N y le restamos la fuerza peso, que va a ser la aceleración de I, me tiene que dar 0. ¿Ok? Claramente. Donde la dirección de los vectores, se indica con signos más y menos. Esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. El peso y la fuerza N. Bien. Dice, como reacción a N, recordar que N es la fuerza que ejerce la mesa hacia arriba y es igual al peso. Entonces, a la mesa ejercer fuerza sobre el bloque va a ejercer sobre la mesa una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Menos N. Claramente, acción y reacción. Si la mesa ejerce una fuerza hacia arriba de magnitud N, tiene que tener una reacción, que va a ser la fuerza que ejerce el bloque sobre la mesa, una fuerza hacia abajo, magnitud menos N. Recordar que el signo indica la dirección del vector, o sea que hacia abajo. Dice que cuya magnitud, la magnitud es la del peso del bloque. Dice, sin embargo, menos N no es el peso del objeto. No es el peso del objeto, ¿cierto? Nada que ver. Nada que ver. El peso y menos N tienen diferente origen. El peso, en primer lugar, es la fuerza gravitacional de acción a distancia. Eso se sabe. Mientras que menos N es una fuerza de contacto entre dos superficies. Además, menos N es una fuerza que viene de una reacción a la fuerza de acción que es N. ¿Sí? En cambio, el peso es la fuerza gravitacional de acción a distancia. Tienen diferente origen. Si bien tienen la misma magnitud que es del peso, no significa que sean lo mismo, para nada. Bien, dice que es fácil demostrar la presencia de esta fuerza hacia arriba sobre el bloque tomando este con la mano y sosteniéndolo. Y tomamos el bloque, ¿cierto? Y lo ponemos en nuestra mano y lo vamos a estar sosteniendo. Dice que de esta forma nosotros estaremos ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre el bloque y vamos a sentir una fuerza de reacción menos N sobre la mano, ¿cierto? Y equivalente al peso del bloque, a su peso. Dice que si aplicáramos una fuerza mayor, es decir, que N sea mayor al peso del bloque, el bloque aceleraría hacia arriba, se movería hacia arriba. Ahora bien, esto es diferente. Llamamos fuerza normal, aquí entra el concepto de la fuerza normal, a la fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto. La fuerza normal es una fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto. Y lo denotamos con el símbolo N. Normal significa perpendicular. La fuerza normal que una superficie ejerce sobre un objeto siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que tiene que formar 90 grados. Por ejemplo, si tenemos una superficie así, la fuerza normal tiene que ser así para aquí formar los 90 grados. Si tenemos aquí la superficie que está inclinada, la fuerza normal tiene que ser así para formar 90 grados. Muy importante, normal es perpendicular. Siempre es perpendicular a la superficie. Bien, dice que en la figura 4.11a dice que la fuerza normal es igual y opuesta al peso del bloque. Sin embargo, ojo aquí, la fuerza normal no siempre es igual y opuesta al peso de un objeto. No siempre. La fuerza normal es una fuerza de reacción, ya que reacciona a la situación.
¿sí? Dado que el bloque va a ejercer una fuerza, una fuerza, ¿cierto? Una presión sobre la mesa. Esa es la acción, la fuerza de acción, el peso, y la de reacción es la fuerza normal, que sería la fuerza que ejerce la mesa sobre el bloque, que va a ser igual al peso. Pero aquí nos dicen que no siempre es igual y opuesta al peso de un objeto. ¿Ya? No siempre es igual. Bien. Como ejemplos dice, tenemos las figuras 4.11a, b, c y d, que se describen como la sumatoria, de los componentes verticales. Componentes verticales. ¿Qué significa eso? No se alarmen. Supongamos que yo tengo una fuerza que va en esta dirección. El componente vertical, obviamente, es el que va hacia arriba. Este, por ejemplo, es mi fuerza. Este sería mi componente vertical. Este sería el componente horizontal. ¿Sí? Espero que quede claro. Bien, entonces, en esos ejemplos dice que se describen como la sumatoria de los componentes verticales. Dice que en la figura 4.11b se aplica una fuerza angulada hacia abajo. 4.11b es esta. Se aplica una fuerza angulada hacia abajo. Así. Angulada hacia abajo. Va como diagonal. ¿Ok? Esta es la fuerza. Y estos serían los componentes de la fuerza. La fuerza que se ejerce en X y la fuerza que se ejerce en Y. Entonces la hipotenusa sería la fuerza en sí. O sea, se aplica una fuerza con cierto ángulo. Perfecto, se aplica una fuerza con cierto ángulo. Entonces el componente vertical tendríamos lo siguiente. La normal menos el peso. La normal, recordar que es positiva porque va hacia arriba. El peso negativo porque va hacia abajo. Y nos dice que tenemos esta FI. FI es la fuerza angulada hacia abajo, ¿no? Correcto. Correcto. Esta es la fuerza que se aplica. FI, menos FI, porque también va hacia abajo. Una fuerza angulada hacia abajo. Esto va a ser igual a la masa por aceleración de I, que eso es igual a 0. Nos tiene que dar 0. Entonces N va a ser igual al peso más la fuerza que nosotros aplicamos hacia abajo. Por lo tanto, N es superior al peso totalmente. Son diferentes. No son iguales, son diferentes. Claro, porque nosotros le adherimos una fuerza al peso. Este es lo que ejerce la gravedad, la fuerza peso. Y esta es la fuerza que ejercemos nosotros. Por lo tanto, tiene que haber una reacción de igual magnitud que nos dé 0 para que no haya una aceleración. Entonces N va a adquirir el valor. ¿Sí? N no es lo mismo que el peso. En este caso, N es igual al peso más la fuerza que nosotros aplicamos. En este caso, N es mayor. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? No sé si les queda muy claro. Lo voy a explicar de todas formas con esto que está acá. Bien, se aplicó, ¿cierto? Primero tenemos algo muy claro. Está actuando la fuerza la fuerza gravitacional que ejerce el planeta Tierra sobre el objeto, que lo empuja hacia abajo. Esta es la superficie. Entonces, la gravedad lo empuja hacia abajo. La gravedad es lo mismo que tener la masa por la gravedad es el peso. Esta es la fuerza peso. Masa por la gravedad, por la aceleración gravitacional, es igual a la fuerza peso. Que W, peso. ¿Ok? Entonces esta fuerza peso la vamos a ver como mg, nada más. Entonces, en este caso, si no actuara más fuerza, nuestra normal va a ser igual, de igual magnitud, pero en sentido opuesto, que la fuerza peso, para que la aceleración sea cero. ¿Por qué buscamos que la aceleración sea cero? Porque está en reposo, tiene que estar en reposo. Si la aceleración no es cero, significa que esta caja se va a estar moviendo hacia arriba o hacia abajo. Pero si hay una superficie, ¿cómo se va a mover hacia abajo? Por eso se busca que la aceleración sea cero. Ahora bien, la fuerza peso no siempre es igual a la normal. ¿Y por qué dirán ustedes si es una fuerza de reacción y las fuerzas de reacciones tienen que ser siempre iguales y en sentido opuesto? Sí, pero
Ahora pongamos el ejemplo de que nosotros aplicamos una fuerza extra a la caja. O sea que van a estar actuando tres fuerzas. El peso, que es la gravedad, la normal y la fuerza que nosotros ejercimos. Esta fuerza se aplica angulada hacia abajo, ¿cierto? Se considera esta fuerza Fi, porque va a estar actuando en este plano. La fuerza es Fi. Entonces, esta fuerza Fi tiene dirección hacia abajo. O sea, la fuerza neta que va a haber hacia abajo, la fuerza total hacia abajo, va a ser el peso más la fuerza que yo ejerzo. Por lo tanto, para que la caja, el objeto este, siga en reposo, siga con aceleración cero, la normal va a tener que igualarse a el peso más la fuerza que yo ejercí. Porque claramente esto va a ser uno puro, una pura fuerza de acción, que es la gravedad y yo. Entonces la normal tiene que ser igual y opuesta a esto, a las fuerzas que actúan. ¿Y esto para qué? Para mantener una aceleración cero, que la suma de todos sus componentes sea cero, que no haya aceleración. Espero que haya quedado claro. Bien, entonces ahora tenemos otro ejemplo. Ya vimos que cuando la normal es mayor que la masa por la gravedad, que el peso. Esto es el peso. Que no se nos olvide nunca. Dice también que en la figura 4.11c se aplica una fuerza angulada con cierto ángulo hacia arriba. Bien, 4.11c. Aquí. Se va a aplicar una fuerza. Ignoren esto. No se enreden, yo solo voy a explicar. Se aplica una fuerza en esa dirección. Es como si que yo la tomo de esta esquinita y la empujo hacia acá. Con mis pequeños dedos y la empujo, ¿cierto? La empujo hacia allá. Esta fuerza se puede descomponer, ¿cierto? Son los componentes en este y en este. ¿Sí? Que va a ser la fuerza que va a haber hacia el eje Y y la fuerza que va a haber hacia el eje X. ¿Queda claro? Y tiene un ángulo. Entonces, esta fuerza que yo ejerzo en total, vamos a solamente enfocarnos en Y. Estamos hablando de hacia arriba. No nos importa hacia el lado. Entonces, esta Fi, ¿qué va a hacer? Va a ser lo siguiente. ¿Sí? Dado que tenemos el peso actuando, recordad, el peso es la masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? La fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo que va a estar empujándolo hacia abajo. ¿Sí? Una fuerza actuando. Por lo tanto, para que esté en reposo, la aceleración tiene que ser cero. La fuerza neta tiene que ser cero. Entonces, tiene que haber una fuerza de reacción, ¿cierto? Que se le oponga. Y esa sería la normal. La normal, en este caso, si no aplicáramos esta fuerza, sería igual que el peso. Pero dado que yo aplico una fuerza hacia arriba, voy a sumarla a la normal, voy a ayudar a la normal. Por lo tanto, la normal no va a tener que hacer tanto trabajo, porque yo ya la estoy ayudando, ¿cierto? Entonces, la fuerza de I, la fuerza total que se ejerce, la sumatoria de las fuerzas que se ejercen sobre el eje Y, van a ser N, la normal, que es la fuerza de reacción a este peso, con signo negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Más la otra fuerza que se ejerce en el eje Y, que es la que yo hago, empujando, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, para que la aceleración sea cero, la aceleración del eje Y, cero. Bien, en ese caso, la normal va a ser más pequeña, porque el peso no va a variar, ¿cierto? Y la fuerza que yo hago tampoco. Entonces, la normal va a ser la que va a ir variando. Espero que haya quedado claro. Bien. Entonces ya vimos el caso en que la normal es menor que el peso. Recordar, mg, peso. Entonces, por último tenemos que la figura 4.11d hay un bloque sobre un plano inclinado. Y recordar, esto es muy importante, que la fuerza normal es perpendicular a la superficie del plano. ¿Sí? Perpendicular a la superficie del plano. Bien, dice que en este caso el componente de peso, Fx, aceleraría el bloque abajo del plano en ausencia de una fuerza de fricción igual y opuesta entre el bloque y la superficie del plano. Ok,
Vamos a explicarlo por si no quedó claro. Bien, en este caso, vamos a tener dos fuerzas actuando. Dos fuerzas actuando. Obviamente, primero va a actuar una, que es la de la gravedad. La de la gravedad es hacia abajo. La gravedad no es que vaya a actuar así, no. No, 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 no. La gravedad es hacia abajo. Independiente qué tan inclinada sea la superficie, la gravedad es hacia abajo. Hacia abajo. Un poco choca, pero debería ser así. ¿Sí? La gravedad es hacia abajo. Entonces, yo para facilitar y ver las aceleraciones y las fuerzas, las separo en sus componentes. Su componente Y y su componente X significa la fuerza que va a ser en el eje Y y la fuerza que va a ser en el eje X. ¿Claro? Entonces, dado que tengo el peso, ¿cierto? También voy a tener la normal. Recordar que la normal siempre es perpendicular a la superficie. Si la superficie es así, la normal es así. Si la superficie es así, la normal es así, que se formen los 90 grados. Entonces, en este caso, si nos fijamos, em, sé claramente que n va a ser igual al componente y. Y eso va a ser igual al peso por el coseno de cero de ese ángulo. O de este ángulo, perdón. Entonces dicen que la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen en I, la sumatoria de todas las fuerzas que se ejercen en I, ¿sí? Es igual a, primero va a actuar la normal hacia arriba, por eso tiene el signo positivo, la fuerza I, que es una componente del peso, que actúa hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración ojo, I, es igual a cero. Ya, pero, en el caso del componente de peso Fx, Fx va a acelerar el bloque abajo del plano en ausencia de una fuerza de fricción igual y opuesta entre el bloque y la superficie. ¿Entienden? Estamos viendo solo el caso de la normal, del eje Y. Pero aún así va a estar actuando esta fuerza X. Esta fuerza X. O sea que la fuerza X aún así va a mover esto para en esa dirección, a la izquierda. No va a pasar hacia abajo. ¿Sí? Se podría decir en ese caso que está en cierto reposo, está hacia abajo, ¿sí? Y bien, y si no tuviéramos fricción, el componente X va a mover el bloque hacia abajo de todas formas. Bien, espero que haya quedado claro. De todas formas, aquí me dicen que n es igual a f de y, ¿cierto? Es igual a mg coseno de cero. El peso por el coseno de cero. Peso por coseno de cero. Mm, 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 mm. No me queda muy clara la imagen porque hay un coseno de cero ahí. Bueno, como sea. Como sea, no hay problema. Bien, espero que haya quedado claro. De todas formas, ahora vamos a hacer unos ejemplos, ejercicios. Bien. Ejemplo conceptual 4.5 dice, ¿dónde están los pares de fuerza de la tercera ley de Newton? Bien, aquí nos pone un ejemplo que dice así. Una mujer que espera cruzar la calle lleva un maletín en la mano. Ya, entonces una mujer lleva un maletín en la mano que espera cruzar la calle. Lleva un maletín en la mano. Como se observa en la figura 4.12a. ¿Ok? Una mujer está esperando para cruzar la calle y lleva un maletín. Entonces dice, como se observa en la figura 4.12, identifique todos los pares de fuerza según la tercera ley en relación con el maletín en esta situación. Ok, todas las fuerzas que actúan. Razonamiento y respuesta. Bien, dice, al estar sosteniendo sin ningún movimiento, la aceleración del maletín es cero. Claro, está en reposo el maletín. Si tuviera una aceleración es porque estaría cayendo porque está subiendo. Pero la aceleración del maletín es cero porque está en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de todos los componentes de I, de todas las fuerzas de I, tiene que ser cero. Porque obviamente el maletín está, hablamos del eje Y. Centrándonos solo en el maletín, en el maletín, es posible identificar dos fuerzas iguales y opuestas que actúan sobre él. Su peso hacia abajo y la fuerza hacia arriba aplicada por la mano. Dado que no tenemos ninguna superficie, no hay una fuerza normal.
¿sí? Pero de todas formas, la fuerza opuesta la va a ejercer la mano. Entonces, solo fijándonos en el maletín, vamos a tener dos fuerzas actuando, ¿sí? Que va a ser el peso hacia abajo y la fuerza hacia arriba aplicada por la mano. Sin embargo, estas dos fuerzas no constituyen un par de fuerzas de la tercera ley, porque actúan sobre el mismo objeto, o sea que se anulan. En una inspección general, usted se dará cuenta de que la fuerza de reacción ante la fuerza hacia arriba de la mano sobre el maletín es una fuerza hacia abajo en la mano. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza de reacción al peso del maletín? Puesto que el peso es la fuerza de atracción gravitacional sobre el maletín que ejerce la Tierra, la fuerza correspondiente sobre la Tierra que ejerce el maletín constituye el par de fuerza de la tercera ley. A ver, ¿cómo era eso? La fuerza correspondiente sobre la Tierra que ejerce el maletín constituye el par de fuerza de la tercera ley. Bien, bien, ahí me va a hacer un ejercicio de refuerzo, pero primero vamos a explicar lo que hay acá. Bien, entonces tenemos la mujer que está esperando la calle, o sea que está quieta, no se está moviendo, está sosteniendo un maletín, ¿sí? Y nos piden qué fuerzas están actuando. Bueno, obviamente va a estar actuando el peso, masa por la aceleración de gravedad, el peso que actúa hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué dice? Esto es A. Cuando una persona sostiene un maletín, hay dos pares de fuerza, ¿cierto? Un par de contacto y un par de acción a distancia. Recordar que hay dos tipos de fuerzas, las que están a contacto y a distancia. Entonces vamos a tener dos pares de fuerzas, las pares de contacto y los pares de acción a distancia, gravedad. ¿Sí? Las pares de contacto van a ser la fuerza que ejerce la mano sobre el maletín, ¿cierto? Aquí la está agarrando, la mano sobre el maletín. Y la otra fuerza que tiene que ser igual y opuesta es lo que hace el maletín sobre la mano. Esta empuja hacia abajo. El maletín, ¿cierto? Lo agarro, lo tira hacia abajo. Y mi mano sobre el maletín lo empuja hacia arriba, lo sostiene. Por eso está negativa, porque empuja hacia abajo. Estas, por lo tanto, se anulan, se hacen cero. ¿Sí? O sea, no, disculpen. Están actuando sobre diferentes objetos, así que no se van a anular. Correcto. Esta está actuando sobre la mano y esta sobre el maletín. Entonces, de todas formas, aún habría una fuerza, que esta, que está empujando hacia abajo, que no tiene una reacción, por lo tanto el maletín tendría una aceleración hacia abajo, ¿no creen? En ese caso, se aplica la fuerza F2, que va hacia arriba. Hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, que es sobre la Tierra. Esta fuerza de gravedad es sobre el maletín, empuja el maletín hacia abajo, y esta es sobre la Tierra. ¿Correcto? Entonces, bien, para explicar bien, ¿sí? Primero, entonces, resumiendo, antes de seguir, tenemos las fuerzas de contacto, que van a ser estas, en contacto se están tocando, y las fuerzas de acción a distancia, que son estas de acá, que es el peso que ejerce sobre el maletín y el peso que se ejerce sobre la Tierra. ¿Ok? Entonces, la fuerza neta que actúa sobre el maletín es cero. La fuerza de contacto hacia arriba, F1, esta que está acá, ¿cierto? Equilibra a la fuerza del peso hacia abajo. Equilibra la fuerza del peso hacia abajo. Sin embargo, dice, observe que la fuerza de contacto hacia arriba y la fuerza del peso hacia abajo no son un par según la tercera ley. ¿Cuál es? Dice la fuerza de contacto hacia arriba y la fuerza de contacto hacia abajo. Y la fuerza del peso, claro, no son iguales porque no están actuando, no es una la reacción del otro. Correcto. Bien. Entonces, en B dice, si soltar el maletín, la aceleración sería igual a la gravedad. Eso es normal. En B me dicen, ¿hay algún par de fuerzas de acuerdo con la tercera ley? Ok. Bien, entonces vamos a revisar el ejercicio de refuerzo. El ejercicio de refuerzo, que me dice, la mujer, sin darse cuenta, tira su maletín, como se observa en la figura 4.12b. Se le cae el maletín, lo tira.
Entonces me preguntan, ¿existe algún par de fuerzas según la tercera ley en esta situación? Explique su respuesta. Fuerzas de acción y reacción en este caso. Voy a pensarlo un momento y continúo el video. Bien, entonces, bueno, la respuesta igual era un poco obvia. Claramente sí existe un par de fuerzas según la tercera ley en esta situación, que es la ley de la atracción de gravedad. O sea, la atracción de gravedad, porque el maletín va a empujar hacia abajo, ¿cierto? Con la atracción. Y obviamente la Tierra también va a ejercer, se va a ejercer la gravedad sobre la Tierra. O sea, eso es lo más lógico, según yo, lo mismo que ocurre aquí. Lo mismo que ocurre aquí, que es el peso que se ejerce sobre el maletín y el peso que se ejerce sobre la Tierra. O sea, la atracción gravitacional. Aquí lo explican que la fuerza correspondiente sobre la Tierra que ejerce el maletín, la fuerza correspondiente sobre la Tierra que ejerce esto, constituye un par de fuerzas de la tercera ley. Bien, también me dicen que la propulsión a chorro es otro ejemplo de la tercera ley de Newton en acción. En el caso de un cohete, este y los gases de escape ejercen fuerzas iguales y opuestas entre sí. El resultado es que los gases de escape aceleran alejándose del cohete y este acelera en la dirección opuesta. Cuando se lanza un cohete grande, como durante el despegue de un transbordador espacial, el cohete libera gases de escape encendidos. Un error muy común es creer que los gases de escape empujan contra la plataforma de lanzamiento para acelerar el cohete. Si esta interpretación fuera correcta, no habría viajes espaciales, pues en el espacio no hay nada contra qué empujar. La explicación correcta implica acción, gases que ejercen una fuerza sobre el cohete, y reacción, cohete que ejerce una fuerza opuesta sobre los gases. ¿Sí? En la sección A, esto de aquí, se explica otro ejemplo de acción y reacción. No lo vamos a ver, pero eso, ya terminamos entonces con la tercera ley de Newton. Vamos a hacer un repaso muy importante. Recordar que masa por gravedad, por la aceleración de gravedad, es el peso. Y también que una fuerza se puede separar en sus componentes, componente Y y componente X. Bien, ¿qué vimos entonces? Vimos que vimos la tercera ley de Newton, ¿cierto? Que implica que para cada fuerza de acción hay una fuerza igual y opuesta de reacción. No se anulan porque actúan sobre objetos diferentes. ¿Qué más vimos? Claro, conocimos también una nueva fuerza que es la fuerza normal, que se aplica cuando hay superficies, que es igual y opuesta al peso, pero no siempre es igual y opuesta al peso, ¿sí? Vimos en el caso de que la normal era mayor que el peso o menor que el peso. Y eso era cuando se ejercía una fuerza extra que apoyaba el peso. Y en este caso, cuando se ejercía una fuerza hacia arriba que apoyaba la normal. Bien, eso fue lo que vimos. Recordar también que la normal siempre es perpendicular a la superficie del plano. Y eso sería todo lo que vimos. Perfecto. Espero que haya quedado todo claro y que les haya gustado y que hayan entendido a la perfección. Cualquier duda o corrección que tengan, por favor háganla saber. La idea es que aprendamos mutuamente. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente capítulo.